Mando único. Ahí. Muy bien, parece ser que ya estamos al aire y no me habían avisado. Muy bien, gracias. Pero bueno, esto es la magia de la televisión, es la magia de los medios de comunicación. Nancy Sánchez, bienvenida, Hola. diputada federal que nos acompaña el día de hoy. Nancy, platicar de muchas cosas. La última vez que tuvimos la oportunidad de platicar, pues hablábamos de presupuestos y demás. Ahora hay temas que también son muy importantes y que tienen que ver con la seguridad, porque estamos padeciendo una situación pues demasiado grave, demasiado triste en Baja California con el tema. Y luego vemos el debate de que si el mando único, si el mando mixto. Total, tenemos que unos 7, 8 años hablando del mando único y mando mixto y no podemos ponernos de acuerdo en los congresos. ¿Qué está pasando, Nancy? Sí, pues desgraciadamente así es, no ha habido, no hemos transitado a un acuerdo los grupos que conformamos la Cámara. Nosotros, los priistas, consideramos que el mando mixto es exactamente el que está ahorita. Este es un mando mixto. Claro. Un mando mixto donde todos y nadie son responsables de lo que está pasando. O sea, las corporaciones policíacas, el Ejecutivo del Estado, y bueno, aquí tenemos un adicional elemento más, que es pues el presidente de la Comisión de Seguridad es de este municipio, es de este estado. Claro. Y bueno, se maneja... Nos referimos a Jorge Ramos. Nos referimos a Jorge Ramos, que es el presidente de la Comisión de Seguridad. El grupo político, el grupo parlamentario del PRI, propone el mando único. El mando único no es más que una persona que sea la responsable, la cabeza de la seguridad en el Estado. En este caso sería el Ejecutivo del Estado, o sea, el gobernador, 32 elementos en el país, 32 personajes que se hagan responsables de la parte que les corresponde. En este caso lo que queremos es que sea el Ejecutivo del Estado. Las corporaciones estatales, por supuesto, tendrán que ser más elementos estatales. Claro. Ahorita hay alrededor de 572 elementos estatales del Cuerpo de Seguridad Pública y de policías municipales alrededor de 6,000 elementos. Entonces, nada más imagínense, entre tanto elemento, pues es como el caldo de cultivo para que el crimen florezca. O sea, son demasiados. ¿Cuándo los vigilas? ¿Cuándo los cuidas? ¿Cuándo los capacitas? Entonces, es importante tener esa apertura, esa disposición para poner las dos propuestas en la mesa y poder entre los dos grupos mayoritarios de la Cámara poder construir una sola. Pero no se trata solamente de un debate y de decir por qué sí, o de decir no se reunió, la Comisión de Seguridad no tuvo elementos priistas. Cuando no se generan las condiciones para el diálogo y el análisis, es urgente. Yo creo que no es un asunto político, es un tema muy serio de seguridad. La gente lo vivo en mi municipio. Claro. Hace unos días hubo un homicidio terrible claro. a una persona muy respetada, muy querida en el Estado, sobre todo porque es un personaje que durante muchos años jóvenes estudiantes del CETES lo vieron en sus instalaciones y lo respetaban. Duele mucho cada vez que vemos lo que está sucediendo. Y bueno, eso no significa, Rox, que también no tengamos claro que tenemos elementos que tenemos que reforzar nosotros como Poder Legislativo. Por ejemplo, nos proponía precisamente la Procuradora y el Gobernador del Estado el de la prisión preventiva para quienes portan arma. Ahorita con el nuevo sistema de justicia, todo mundo sale, ¿sí? Entonces son temas que nos tocan y creo que lo retomamos muy bien, tanto los azules y los rojos, o sea, vamos a porque caminar. se nos afecta a todos, el Por tema del nuevo supuesto. sistema de justicia, exacto. Pero el nuevo sistema de justicia en Baja California hay que tener muy claro que empezó desde el 2010. Así es. Tenemos 7 años con él. Yo quisiera que le dieran vuelta atrás al calendario para que vean las observaciones que hacían los colegios de abogados, las organizaciones de abogados, decían, el talón de Aquiles del sistema de justicia es la capacitación. O sea, ya tenemos mucho tiempo de observaciones y hasta ahorita la estamos viendo cuando ya lo mandaste a Tijuana, Ensenada. No sirvió el ensayo-error de Mexicali, que desgraciadamente empezó mi municipio. Así y es. se siente mucho. Nancy, ¿por qué tú estás apoyando el mando único? Esa es la posición que tienes. Te escuchábamos hace algunos días debatir el tema públicamente con Jorge Ramos, justamente. ¿Por qué es mejor? ¿Por qué crees que es mejor el mando único que el mando mixto? ¿Cómo? O sea, vamos a hacer una analogía. Si de este momento dependiera que fuera único, mixto y que los tuvieras que convencer en 2 minutos, 3 minutos, ¿qué dirías? Sucede como en casa. A ver. O sea, no puede haber descoordinación entre la cabeza, ¿sí? El padre y la madre, la autoridad se comparte, ¿sí? Se hace una sola,
se hace una sola autoridad que vigila a los hijos, porque si no, los hijos andan por todos lados y por donde no les conviene. Claro. Entonces, es exactamente, los mandos se juntan y se hace una sola cabeza. Entre los dos se hace una cabeza en casa para poder educar y vigilar a los hijos. Y se comparten responsabilidades. Eso es el mando único. No quiere decir que solamente el gobernador vaya a tomar decisiones, va a echar mano del ejército de vez en cuando así se requiera. Por eso también la Ley de Seguridad Interior es importante. Claro. Que creo que hasta ahorita vamos caminando bien. Ley de Seguridad Interior, para que la gente la diferencie, es cuáles van a ser los límites del ejército. Exacto. ¿Cuándo va a intervenir el ejército? ¿Cuando quiera el presidente municipal de Ensenada o el de Tijuana? No, cuando el mando único lo decida. Así es. Y tendrá que decir, a ver, va a intervenir el ejército, necesito el apoyo del ejército con esta circunstancia de tal tiempo. Tiene que haber temporalidad. Claro. Porque si no, de lo contrario, pasa exactamente lo que está pasando aquí, Rox, que simplemente rebotan la responsabilidad hacia arriba y no asumen la responsabilidad del Estado cuando la Federación ha mandado recursos suficientes para combate a la inseguridad, para capacitación de los cuerpos policíacos, pero como me puedo deslindar de la responsabilidad, le puedo rebotar la responsabilidad al Estado, perdón, a la Federación, pues es muy fácil que no asuma por completa la parte que me Claro. toca. Entonces, es un mando único, no quiere decir que solamente el Estado vaya a ser Claro. responsable, voy a echar mano de los cuerpos de seguridad federal cuando sean necesarios, pero simplemente hay una cabeza que decide cuándo. Hay una cabeza que también va a jalar a cuentas al que no esté haciendo bien las cosas. ¿Sí? Ahorita todos son responsables y al mismo tiempo nadie es responsable. ¿Cuándo pudiera haber ya una solución, Nancy, a este asunto? La verdad es que estamos en periodo de receso y el periodo de receso es un aparente periodo de un compás, porque la verdad sí estamos activos en el momento en que no lo soliciten. Estamos listos para eso. Yo creo que va a ser pronto para Ley de Seguridad Interior, Claro. para establecer los límites y el quehacer del ejército. No sé qué tanto pueda tardar, depende mucho de la disposición. Yo creo que es urgente y prudente. Por lo pronto, la parte que a mí me toca, yo seguiré insistiendo que pueda hacer lo más rápido que se pueda. Nancy, por supuesto que no quiero desaprovechar la oportunidad de hablar de política contigo, porque es un tema que nos apasiona a muchas personas que estamos por aquí seguramente viendo y escuchando. La elección del Estado de México era un reto para el PRI, la sacan pues así como de panzazo, dicen por ahí, se encienden focos rojos incluso dentro del PRI con esta elección. Por supuesto, y mal haríamos si no lo vemos así. Se encienden focos, pero para poder iluminar hacia adentro. Debe ser. Sí, sí, porque debemos de iluminar hacia adentro y ver y escarbar y hacer introspección de qué cosa tenemos que cambiar y qué cosas, sí, seguramente muchas. Qué elementos tenemos que tomar en cuenta ahora de esos gritos que nos está dando la ciudadanía. Y yo te pudiera decir, o sea, lamentamos mucho el escenario adverso en el que nos meten personajes que abusan pues del poder público que les dio, y hablo de un Veracruz, hablo de un Quintana Roo, Claro. hablo de esos personajes que nos arrastran a todos y que muchos priistas de bien lamentamos que esté pasando. ¿Qué tipo de partido queremos? ¿Qué gente debe de estar en nuestras filas? ¿Cómo vamos a observar el quehacer de los representantes populares? ¿En qué momento los vamos a jalar a cuentas? ¿O vamos a esperar que ya nos expongan demasiado como nos sucedió en esta ocasión? No todo el priismo es Veracruz, ni todo el priismo es Quintana Roo. Eso es algo que tiene que quedar muy claro, pero definitivamente tenemos que ser nosotros quienes hacia adentro, y eso es un llamado urgente que está haciendo el presidente nacional, Enrique Ochoa Reza. Creo que el mejor momento es la Asamblea Nacional. Tenemos nuestra próxima asamblea que es como un compás, es un tiempo para hacer conciencia y para replantear lo que sigue. Es el mejor momento, y también el priismo local debe hacer lo mismo, ¿sí? Acabo de tener una reunión con un grupo importante y les decía, tienen que participar en las mesas municipales, tienen que hacer propuesta, tenemos que vernos proactivos. No solamente se trata de ver hacia adentro para ver qué espacio político vamos a ocupar, sino cómo vamos a conquistar a ese ciudadano que está molesto y que tiene mucha razón en estarlo. Ha habido renuncias en Baja California, particularmente aquí en la ciudad de Tijuana. Sí, claro. El PRI también se purga, O sea, el PRI también se purga y a lo mejor sigue
depurándose, sí, y hay elementos que si no encontraron lo que buscaban aquí, pues qué pena, porque la verdad algunos de los que se han ido, pues han tenido mucho más que otros. Sí, por supuesto. Pero pues hay libertad y tampoco quiere decir que vayamos a necesitar de esos elementos, porque hay otros que se fortalecen. Claro, no se acaba el mundo, y sobre todo dicen. ese prismo sólido, ese prismo que no se mueve, que es de una pieza, que no tiene astillas, que no pacta con la oposición. O sea, ese prismo es el que queremos, ese es el prismo que queremos sostener y cuidar. Y también ya se habla del cambio de la dirigencia en el Estado, Nancy. Ese va a ser un momento importante para el PRI en el Estado, saber verdaderamente qué están hechos los priistas en ese momento. Claro, y sobre todo de vestirnos de democracia hacia adentro, en un proceso... ¿Es posible? Sí, por supuesto que es posible, incluso así va a ser el procedimiento. El procedimiento viene un proceso democrático acotado a Consejo Político Estatal, que es la figura que en este caso quien define quién va a ser la dirigencia. Este tipo de ejercicios no se manejaban mucho, yo te puedo hablar de manera personal. En el caso mío sí hubo una influencia nacional para que yo estuviera en la dirigencia, pero era un momento muy distinto, estábamos en pleno, así es. en pleno reformas, ¿sí? Y la voz que hablaba sobre las reformas, pues regularmente fui yo. Acuérdate que hubo un prismo también que de repente se agachó un poquito. Entonces alguien tenía que dar el debate, pero que esto es un momento histórico distinto, es un momento diferente. Porque es la única manera de salir legitimado. Por supuesto. Imagínate, yo me quiero imaginar un proceso democrático donde se inscriban, no sé, 2 o 3 fórmulas y se establezca un periodo para que recorran el Estado con los grupos y los consejeros den su propuesta, debatan, voto cerrado, la gente en libertad decida. Un verdadero proceso, es ¿no? un proceso democrático que tenemos que darnos la oportunidad porque es la única manera de salir legitimado. Y es la única manera en la que nosotros como ciudadanos vamos a entender lo que pueda suceder, decir, bueno, está pasando algo distinto en el PRI, porque no ver exactamente lo que vemos cada elección. Claro, ¿no? Y creo que es el momento también de tomar las mesas de análisis en la Asamblea Nacional y ver temas que sin maquillaje, ¿eh? Claro. O sea, ¿qué vamos a hacer con este PRI que ha permitido el crecimiento de algunos gobernadores que han hecho mal uso de su función pública? ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué momento les vamos a hablar? ¿Se formará alguna mesa, algún comité, algún consejo que jale a cuenta? O sea, ¿qué vamos a hacer? Se presta muy interesante. De veras, y ojalá lo hicieran otros partidos políticos, porque lo que está pasando en el PRI no es privativo del PRI. Por supuesto, si lo vemos en todos los institutos políticos. Así es, y ojalá lo hicieran también aquí en Baja California, que creo que tenemos tanto que hacer y que decir de un gobierno que no está dando las mejores cuentas, y un gobierno opaco. Me preocupa que por los temas de seguridad se les olvide los temas de transparencia gubernamental y rendición de cuentas. O sea, no nos desviemos, ¿eh? Exacto. Porque son dos cosas distintas y transitan por carreteras distintas, ¿sí? Y a velocidades casi iguales. Entonces, crece la falta de transparencia del Estado, también crece la inseguridad. Entonces, tengamos cuidado de no perderlo de vista, al menos por la parte que me toca, seguiré insistiendo que necesitamos ser más transparentes en el gasto, más eficientes en el gasto. Es mucho el recurso que llega. Yo calculo que de participaciones federales adicionales en Baja California a finales del año van a llegar cerca de 8,000 millones de pesos. Wow. ¿Qué vamos a hacer con ese recurso? ¿Qué están haciendo con ese recurso? Pues habrá que ver. Muy bien. La próxima vez que te invitemos, Nancy, hablaremos de presupuestos de dineros, que es un tema importantísimo. Nos gustaría hablar de este asunto, pero bueno, por el momento se nos acaba el tiempo. Queremos agradecerte que nos hayas acompañado, Nancy, y agradecer a usted también que nos haya acompañado en las noticias. Muchísimas gracias y por aquí nos estaremos viendo el día de mañana. Pásela bien.